presentar la pantalla y grabar ya lo sabemos. Y permitir, y permitir el ingreso. Hemos hecho un avance. Ahí ya se está grabando, Cucho. Bueno, chicos, Vamos, buen vamos, día. vamos a apagar todas las cámaras ¿cómo es? Y los micrófonos. Buen día para todos. Bueno, el miércoles anterior habíamos empezado y habíamos hablado generalidades sobre el síndrome de diarrea en los terneros. Habíamos hablado de los agentes etiológicos, habíamos hablado de lo que está puesto acá en la pantalla, de que hay asociación entre la edad y la aparición de determinados agentes. Después también habíamos hablado de todos los factores predisponentes, que más o menos eran parecidos a todos, relacionados con el ambiente, relacionados con el agente y relacionados con el huésped. Y bueno, la importancia de la hidratación, la estrategia del control, que más o menos ya lo vemos, se van a aplicar a casi todos los agentes específicos. Así que bueno, ahora vamos a empezar, como está planteado acá en el cuadro, habíamos hablado de que digamos, las primeras casos clínicos que aparecen en el ternero desde el nacimiento son en general los cuadros enterotoxémicos de Escherichia coli. Después también hay un cuadro que es bastante excepcional, que es enterotoxemia neonatal, que bueno, lo vemos bastante poco en la región. Después sí vienen los cuadros que son importantes, que son las virales, rotavirus y coronavirus, y están juntos, diríamos, con criptosporidiosis. Y después allá ya animales de 2, 3 semanas, 4 o más, hasta los 4 o 5 meses de edad, salmonelosis y coccidiosis, que también puede afectar a terneros o animales de recría hasta casi el año. ¿Mm? Así que vamos a empezar un poquito con el Escherichia coli. ¿eh? Bueno, las cepas de Escherichia coli pueden agruparse según criterios genéticos y clínicos en 3 grupos. Los comensales, que hay Escherichia coli por todos lados, ustedes hacen cualquier hisopado en cualquier lugar y van a encontrar alguna Escherichia coli. Las patógenas intestinales, que son un poquito lo que les interesa, y las patógenas extraintestinales, donde ya habíamos hablado de los cuadros septicémicos, ¿no es cierto? Acuérdense que la clase anterior también habíamos conversado un poquito sobre los cuadros septicémicos que producen especialmente algunos gram negativos cuando la vía de entrada es digestiva, y no hay prácticamente un calostrado correcto, o sea, los animales no tienen un buen calostrado. Y bueno, le llaman patotipos más importantes, incluyen las cepas que producen estos 3 tipos de cuadros, los enterotoxigénicos, los enteropatogénicas, que más o menos no hay mucha diferencia, y las enterohemorrágicas, que también. En general son cuadros que afectan animales de corta edad. Estos son los patógenos intestinales, y bueno, ya habíamos hablado de las cepas septicémicas, que son las extraintestinales. Algunos factores de virulencia que tienen las cepas de Escherichia coli, especialmente las intestinales y las extraintestinales también. Los principales factores están ligados a la fibra, o sea, son, digamos, elementos de adhesión. Anteriormente se la denominaba K99, terneros, también. Y bueno, y hay distintas antigenicidades, o sea, perdón, hay distintos componentes antigénicos de estas fimbrias. Después también tenemos las enterotoxinas, especialmente las enterotoxinas de los rumiantes es toda termolábil. Las termoestables generalmente están ligadas, perdón, las termoestables, o sea, las enterotoxinas de los rumiantes, la mayoría son termoestables. Las termolábiles están ligadas más vale al porcino. Y hay también otros factores de virulencia, como las verotoxinas, algunos factores necrotizantes, hay algunos factores citotóxicos, en fin, hay varios factores que le permiten fundamentalmente a algunas de estas cepas, especialmente las cepas septicémicas, avanzar, colonizar y multiplicarse y producir la reacción patógena. Bueno, los cuadros
principales observados en los terneros de nuestro país son los producidos fundamentalmente por las cepas enterotoxigénicas, famoso, tienen la fimbria, el K99. Hay algunas cepas enterohemorrágicas que también se suelen observar en algunos establecimientos lecheros, y hay cepas septicémicas. Entonces, este sería fundamentalmente lo que ocurre en nuestro país, y también fundamentalmente en los tambos, en las lecherías, no tanto en los rodeos de cría. Bueno, insisto en los tres cuadros principales, el enterotoxigénico, el enterohemorrágico y el septicémico. El cuadro enterotoxigémico, vamos a hacer un pequeño reconto cómo se desarrolla. Son diarreas secretorias, habíamos hablado ya cuando hablamos también de la patogenia de cada uno de los agentes, habíamos dicho de que Escherichia coli fundamentalmente produce un cuadro secretorio. O sea, acuérdense, la famosa bomba de sodio y potasio, ¿no es cierto?, se invertía, en lugar de absorber líquido, secretaba líquido al lumen intestinal. Eso es muy simple y básico, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo, hay cosas mucho más complejas, pero bueno, eso lo vamos a dejar. Las cepas también tienen que tener elementos de fijación, que son fundamentalmente las fimbrias, y ser capaces de producir enterotoxina, termoestable. Entonces, una cepa, para que sea virulente y que pueda producir un cuadro enterotoxigénico, tiene que primero adherirse, ¿no es cierto?, y luego multiplicarse y secretar enterotoxinas. Es bastante frecuente en terneros que no han calostrado o han calostrado mal. En su mayoría, la gran mayoría son hijos de vaquillonas, ¿no es cierto? Y son terneros desde prácticamente las 24 horas hasta los 4 o 5 días de vida. En ocasiones, la Escherichia coli a lo mejor se suma a algún otro agente, como puede ser un rotavirus, ¿no es cierto? Entonces, la gran mayoría son cuadros puros de Escherichia coli, pero en ocasiones se suma algún rotavirus como agente, digamos, primario sumado a la Escherichia coli. Bueno, la parte de epidemiología, las enfermedades, estas son enfermedades de tipo oportunista, de baja ocurrencia. Consideramos que en general son problemas de vaquillonas, vaquillonas de tambo fundamentalmente, y en los rodeos de cría muchas veces se incorporan alguna reposición de vaquillonas, se compran en otros lugares, entonces habitualmente de repente los animales que ingresan no tienen anticuerpo contra la microflora o la flora ambiental que tiene el rodeo original donde van a parar, y por ahí se produce algún cuadrito, pero es bastante excepcional. Eh, bueno, y también algunos rodeos de cría muy intensificados, especialmente en los tambos, rodeos de cría intensificados, que no son muchos en Argentina, pero por ahí ocurren también. Bueno, una mal calostrada, por supuesto, ya lo dijimos, y también tiene que haber ambientes muy contaminados, muy polucionados. De lo contrario, tienen que considerar ustedes que el animal nace estéril, entre comillas, nace estéril, ¿no es cierto? Y que los primeros agentes que toman contacto son los que rápidamente colonizan, o sea, hay una competición ahí para llegar al intestino delgado, intestino grueso y colonizar. Entonces, si esos agentes son patógenos, son virulentos, obviamente esa colonización va a ser de agentes patógenos y se pueden producir los cuadros. Si el ambiente donde se producen los partos es un ambiente bastante sano, de repente pastado, de repente sin postas de animales adultos, entonces la flora que habitualmente coloniza suele ser una flora banal, que es la que nos interesa. Bueno, la transmisión y signos clínicos, la transmisión generalmente es fecal-oral, a través de la madre, a través de los pezones, las ubres contaminadas, el ambiente con elementos contaminados, en fin, las mismas moscas también. Estos son todos factores que contribuyen a la aparición de estos cuadros de Escherichia coli. Y bueno, la agudeza de los casos depende de la virulencia de la cepa, y en ocasiones ya a las 24 horas puede haber algún ternero con síntomas clínicos.
Y los cuadros son habitualmente cortos, son no más de 2 días, de 12 horas a 2 días, y presentan diarreas, ¿no es cierto?, durante las últimas horas, y en general, bueno, la muerte es por deshidratación. Bueno, acá hay la figura de un ternero con tuberculosis. Obviamente la deshidratación ya la habíamos mostrado la vez pasada. Acá se nota, ¿no es cierto?, por el hundimiento del globo ocular. Acá hay una diarrea profusa. Bueno, y las lesiones, en general, estos cuadros de Escherichia coli no son muy expresivos, no tienen muchas lesiones. En general hay una congestión leve de la mucosa del intestino cuando uno hace una necropsia, y el contenido suele ser líquido, ¿no es cierto? Puede haber algo de gas. No hay otras lesiones orgánicas importantes. Bueno, y en general, los tratamientos, cuando aparece un ternero, digamos, con síntomas inespecíficos, obviamente los síntomas no lo mencioné, pero el ternero está decaído, no mama, generalmente no hay temperatura, ¿no es cierto? Hay diarrea, lo dijimos, y bueno, rápidamente se deshidratan. Estos terneros son muy jovencitos, muy, de 24, de 48, 72 horas de vida. Entonces hay que agregar un volumen según el grado de deshidratación, ya lo vemos más adelante a eso, y habría que hacer un tratamiento con antibiótico por vía parenteral. Hay también bastante resistencia, es importante, a lo mejor, si se puede, hacer algún antibiograma de alguna cepa aislada en los establecimientos donde aparecen estos casos. Y bueno, también se puede hacer un tratamiento con probiótico para mejorar la flora intestinal después del tratamiento con antibiótico. Bueno, dentro de los elementos de prevención para estos cuadros, bueno, un adecuado lugar de parto, una higiene de la parturienta, que ya lo vemos más adelante. ¿Qué significa eso? Un correcto calostrado, obviamente, un aislamiento en jaulas higiénicas, o sea, cuando el ternero nace, es prácticamente donde va a alojarse, tiene que ser lo más higiénico posible. Y bueno, también tener en cuenta la higiene de los recipientes de bebida y comida que se le ofrece a los terneros en las primeras horas de vida. Y por supuesto, el operador ahí, el trabajador que atiende los terneros, debe tener también una higiene adecuada. También se hace un planteo de vacunación. Generalmente las vacunas contra el complejo digestivo que existen en nuestro país son inactivadas, son con adyuvante oleosa y tienen rotavirus, coronavirus entre comillas. Todos siempre dijimos que el coronavirus no es de los mejores para reproducir en in vitro, y bueno, obviamente no es de gran antigenicidad. Así que bueno, por ahí tenemos ciertas dudas de la calidad de los antígenos que tienen nuestras vacunas con respecto al coronavirus. Sí, con rotavirus sí está demostrado que realmente hay buen antígeno y la protección es más o menos razonable, más o menos. Y después hay una cepa de Escherichia coli que se llama J5, que está puesta acá. Esta cepa J5 es una cepa mutante que digamos, in vitro, se diseñó en Estados Unidos para el control de las mastitis coliformes, ya lo vamos a ver cuando veamos la calidad de leche, y que se demostró también que puede ser útil, y es una cepa mutante que expresa antígenos de grupo, o sea que prácticamente es rugosa esta cepa, no es una cepa lisa, y teóricamente, de acuerdo a lo que expresa, la antigenicidad que expresa cuando se cultiva, podría estar controlando en general a la mayoría de las Escherichia coli, junto con algunas otras enterobacterias. Pero bueno, no es la panacea ni mucho menos, pero controla, y hay ensayos hechos acá en Argentina que demuestran que más o menos la mitad de las infecciones o de los cuadros clínicos los reduce, más de la mitad.
Obviamente, para un plan de vacunación del complejo digestivo se necesitan 2 dosis, en general en los tambos. La primera dosis se aplica cuando la vaca está preñada, ya cumplió su ciclo de lactancia, ¿no es cierto? Y necesita 2 meses de descanso, por decirlo así, para luego tener su próximo parto. Entonces, 2 meses antes del próximo parto, ahí se pone la primera dosis. La segunda dosis se la pone un mes después, o sea, un mes antes del parto, y de esa manera, más o menos, el calostro de estas madres vacunadas tienen buen nivel de anticuerpos contra, por lo menos, J5, rotavirus, corona un poco menos. Bueno, este sería un poco Cuchi, el... disculpa, Sí, Cuchi, ahí sí. preguntaban si algo ya comentaste, pero si hay probióticos disponibles para dárselo durante los primeros momentos de la vida. Algo comentaste, pero bueno, Sí, profundizar un poco. hay mucha resistencia, por lo que estamos más o menos viendo. Los antibióticos de uso común, la gran mayoría de resistencia, estamos hablando de amoxicilina, estamos hablando de tetraciclina, también algunas, no tanto algunas cefalosporina, eh, y en rofloxacina también hay bastante, pero entonces por eso que se recomienda en la medida que se pueda mandar algún material al laboratorio, aislar la cepa y tratar de determinar cuál es la susceptibilidad a antibióticos. De todas maneras, si hubiera que usar algún antibiótico, yo usaría algo parecido a la gentamicina o a la, perdón, a la florfenicol o gentamicina. Serían los dos antibióticos míos de la elección. Che, Cuchi, disculpa, tal Sí. vez no te pregunté bien, no, pero se refería a probióticos, Ah, dárselos en los no. primeros momentos de vida, para Ah, evitar bueno, cuándo. sí, hay varios trabajos ya a nivel mundial de la utilización de probióticos en las primeras horas de vida, inclusive en Argentina también hay varios ensayos y más o menos funciona bastante bien. Lo que pasa es que, claro, hay que estar capacitando a la gente, el ternero ni bien nace, lo primero que tiene que recibir es esa dosis de probiótico, de tal manera que la carrera esa de colonización que mencionamos recién, la gane una bacteria láctica y no la gane una bacteria virulenta. Entonces, ese sería un poco el secreto. El secreto es al parto, prácticamente, ni bien el ternero nace, ahí darle una dosis de probiótico. Sí, eso puede funcionar bastante bien. También funciona después de un cuadro de diarrea, como se usa en humanos, por ejemplo. En humanos hay probióticos que después de un desarrollo gastrointestinal, más o menos mejoran la situación. Es como si fuera un yogur, digamos, ¿eh? Y los yogures también hechos a base de material lácteo. Bueno, los cuadros enterohemorrágicos son muy parecidos a los anteriores, la única diferencia es que la cepa que actúa es una cepa que tiene capacidad de producir hemorragia. Entonces, en general, en general los síntomas son bastante parecidos, decaimiento, qué sé yo, todo lo que dijimos recién, y la diarrea suele ser un poco teñida con sangre, ¿eh? Generalmente suele haber hemorragia en intestinos gruesos y en el ciego también. Por eso es que la sangre, que muchas veces aparece en una sangre entera, que de repente asusta bastante al guachero o al encargado, y hay veces que llega al laboratorio, ¿no? Ese tipo de diarreas, y bueno, ahí determinamos la presencia, podemos hacer el antibiograma, e inclusive también en algunos casos, no mucho, pero no tenemos tanta experiencia, alguna autovacuna con estas cepas para también reforzar la vacuna del complejo digestivo con una autovacuna de una de estas cepas específicas. Eso más o menos podría funcionar en tambos de cierto número de animales. O sea, tambos muy chicos generalmente no mandan al laboratorio, estamos ya de medianos y grandes, sí. Bueno, acá está planteado esto de la... Bien, entonces, resumiendo el tema de la colibacilosis neonatal, ¿no es cierto? O cuadros de enterotoxigemia,
toxemia. Es lo más frecuente, es muy común en vaquillonas, son cuadros muy agudos, ¿no es cierto? Y bueno, ahí hay que llegar muy rápido con una hidratación, de lo contrario se va a morir el ternero. Entonces, el mejor tratamiento es una rápida hidratación y depende un poco, ya lo vemos adelante, depende del grado de hidratación, si la hidratación es por vía oral o por vía endovenosa. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a ver muy rápidamente, porque son bastante excepcionales, y digo, estos cuadros de enterotoxemia neonatal son producidas por Clostridium perfringens tipo A y tipo C. Insisto, nosotros hemos hecho, yo en 40 años de laboratorista que tengo, la habré visto 5 casos de Clostridium, no mucho más. Estoy hablando de Clostridium ternero. Y bueno, después la aparición es un cuadro que está muy asociado también al mal calostrado. El mal calostrado es digamos, el defecto principal para todos estos problemas, o la gran mayoría de estos problemas digestivos, y generalmente se da en lugares donde hay muchísima polución ambiental, cuando hay mucha materia fecal de adultos. Los corrales generalmente son corrales que se destinan para todo tipo de actividad. Entonces ahí se producen los partos, y ahí entonces el contacto con Clostridium es bastante seguro, por decir así, en los animales susceptibles. Y bueno, también se lo asocia con una alimentación con sustituto de mala calidad, cambios bruscos en la composición del producto, en fin, y un adecuado mezclado. Bueno, eso es lo que habla de la bibliografía. Nosotros, los casos que hemos tenido, generalmente están asociados a ambientes muy malos, muy contaminados, y obviamente una falta de calor. El cuadro generalmente es sobreagudo, las muertes son muertes súbitas, afecta principalmente a terneros de tambo de 1 a 20 días de edad, de animalitos chicos, y la muerte súbita o cólicos, suele haber cólicos, mucho dolor, con disenterías. También puede haber así disentería, podemos llegar a confundir con un cuadro enterohemorrágico de Escherichia coli. Y también puede haber opistotis, algunas convulsiones por las toxinas de los Clostridium, convulsiones allí de tipo tetánica, pero bueno, y esos pueden ser algunos de los síntomas que podemos observar ahí en terneros. Y las lesiones en los terneros, sí, acá son bastante interesantes. Son muertos por enteritis hemorrágica de yeyunio e ilio, y los linfonódulos están muy aumentados de tamaño, muy hemorrágicos. El duodeno no se encuentra afectado. Acá hay una imagen de un pedazo de intestino delgado con esta enteritis hemorrágica muy agresiva. Ustedes ven que prácticamente acá el 100% es muy continuada la lesión, muy continua. ¿eh? Y bueno, cuando uno ve esto y ya empieza a sospechar de algún Clostridium, es lo mismo, observen, un ternero también, no, de no mucha edad, creo que tenía 10, 15 días. Y acá observen un gran, así a simple vista, de un contenido intestinal, y observen gran cantidad de Clostridium, esos que están acá son todos Clostridium, y son Clostridium de tipo perfringen. Esto fue después confirmado por una inmunofluorescencia. Observen, parece una morcilla ideal para conocer, y un ganglio bastante tumefacto. Entonces, generalmente cuando viene este tipo de material, bueno, uno hace una pequeña anamnesis, obviamente, o se la manda el colega al laboratorio, la anamnesis, y en general se observa que puede ser un cuadro de... Acá hay maíz, este era un animal más grande, con una enteritis hemorrágica. Lo puse para que, bueno, es este que está acá. Estos que están acá son de animales ya más grandes, pero también son enteritis hemorrágicas. Y bueno, y el control acá es obviamente un buen calostrado, ambientes de la crianza y el nacimiento de los terneros lo mejor que se pueda. Y bueno, prácticamente si persiste y hay muchísimos problemas, se puede
hacer un planteo de vacunación con algunas de las vacunas comerciales. Algunas tienen, y los tienen tipo RGA y OC, pero bueno, medio como que en paralelo a la de complejo digestivo se le puede aplicar alguna de estas ideales. Pero en general nosotros no hace falta, se hace una recomendación general de higiene y otras cosas. Bien. Bueno, bueno, entonces esto vamos a poner ahora. Cuchi, creo que lo vas a hablar más adelante, pero ahí preguntaban con respecto a la hidratación que vos comentaste, no sé si después lo hablás a eso o no, con qué hidratar y bueno, Sí, eso lo hablamos ahora ya. perfecto. A ver, che, ¿cómo hacemos acá? ¿Cómo hacemos acá? Déjame ver un poquito. ¿Qué es lo que tenés que hacer, Cuchi? Ahora que estoy viendo acá cómo pongo el próximo. ¿Otro power? Sí, Bueno, entonces tenés que cerrar la presentación de este, Cuchi. ¿ya la cerré o no? No, acá sigue estando el verificador. Ahora no aparece el otro, ¿no apareció? No, porque tenés que cerrar el otro. Ya va, para. Ahora sí, cuando vuelvas, ya. A ver, ahí que preguntaron algunos, pero lo que dio el Clostridium no está en el Power subido a Belia. ¿Puedes subir este nuevo? ¿Esto se lo habías pasado a Analia vos ayer para Sí, yo se lo subirlo? pasé a todos, sí, sí. Bueno, ya lo Hola vamos a Tati, verificar, chicos. Lo que pasa que, perdón, hola Tati. Ah, ahí está, Ani. ¿Cómo andas, Ani? ¿Cómo andan chicos? Está todo subido de Belia. perdón, una sola cosita, está como Ah, un ahí está. power individual de enterotoxemia. Este simplemente hice un continuo de chicha y lo pegué nada más. ¿Está? Ahí aclaran que está como polivacilosis. Bien, Ani. ¿Cómo andas, Analia? Todo bien. Analia, buen día. Buen día, Cuchi. Bueno, vamos ahora a conversar un poquito sobre las virales. Acuérdense que la principal, digamos, edad donde aparecen los cuadros, especialmente en los terneros rodeo de cría y en las guacheras también, o sea, en las crianzas artificiales de los tambos, es entre la segunda, tercera y cuarta semana. O sea, en la primera semana no es tan frecuente, lo que estuvimos hablando recién no es tan frecuente. Lo más frecuente es lo que vamos a ver ahora, insisto, que son las virales, Cryptosporidium, que serían un poco los tres agentes, Rota, Corona y Cryptosporidium, que afectan la segunda, tercera semana, cuarta semana de vida eterna. Bueno, Uchi, Uchi. sí, Ah, tenés que. No estás presentando todavía. ¿no lo presentó? ¿No, en No, serio? no. Estás hablando a capela. Ahí sonamos, entonces, párate. Párate que Presentar ahora. la cosa está grave acá, ¿eh? Párate. No, si venimos perfecto. Presentar ahora una ventana. A ver, párate. Párate. No me pongas nervioso, Tati. No, si no hay nadie. Hay 109, con vos 110, que estamos ahí esperando, no te da problema. Además, Caramba. Compartir. Ahí se ve algo o no se ve nada. todavía no. Ahora sí, José, ahora sí, perfecto, está empezando, ahí está, perfecto. Bueno, dijimos que vamos a empezar con las virales, digestivas, por decirlas así. Empezamos con rota y corona. Bueno, rotavirus es una ARN que se caracteriza por en términos generales, todos los agentes productores de diarrea son de gran resistencia a condiciones ambientales. Porque, bueno, se entiende que es la estrategia de sobrevivencia de estos agentes en la naturaleza, o sea, los portadores fundamentalmente, las infecciones la resistencia al ambiente. Existen 14 grupos de rotavirus en todas las especies, en los humanos,
Y bueno, yo no voy a entrar en esta, simplemente esperen un ratito acá, esperen que vamos a hacer acá una cosita, mostrar el puntero, acá está. Bueno, simplemente plantear, plantear que bueno, lo que más se aísla en Argentina está determinado, se le llama G6, ¿no es cierto? Y también tienen algún patotipo, P5, en fin. Pero lo importante de esto es, estos aislamientos es para la vacuna, ¿no es cierto? Entonces, en general, la vacuna tiene el rotavirus de tipo G6. Bueno, y coronavirus, por lo que se sabe, prácticamente no hay muchas diferencias antigénicas, pero bueno, no hay muchos estudios tampoco hechos en Argentina y no hay muchos aislamientos. La prevalencia de rotavirus es el virus más prevalente y el rotavirus es la principal causa de diarrea en los rodeos de cría. ¿eh? En los tambos también es muy importante, pero posiblemente la principal causa de diarrea pueden ser los criptosporidium. Hay también estudios, pero son estudios relativamente parciales, que hablan de estos dos conceptos. O sea, en el rodeo de cría, sin lugar a dudas, el rotavirus es el principal agente. Y en los tambos es rota y criptosporidium. Y la presencia de este agente es muy común en los rodeos, y un rodeo de cría que tiene un endemismo, o sea que alguna vez tuvo rotavirus, difícilmente se puede erradicar, o sea, no son enfermedades erradicables de los rodeos ni de los tambos. Bien, la epidemiología del rotavirus, el virus tiene dos estrategias de sobrevivencia, dijimos recién, resistencia ambiental y portadores adultos. O sea, ¿qué significa? Que el portador adulto en general puede estar eliminando bastante, no tan constantemente, sino generalmente en periodos de estrés natural, por ejemplo, los partos, después de un parto, durante un parto, ahí sí se puede eliminar, y lo mismo que otros agentes productores de diarrea como criptosporidium, por ejemplo. Entonces, el ternero prácticamente se puede llegar a infectar en las primeras horas de vida. Estos animales infectados, clínicos o subclínicos, acá hay que tener en cuenta que cuando existe un rotavirus en un rodeo y todos los animales toman contacto con este agente, porque es de altísima transmisión, ¿no es cierto? En los ambientes, en la comida, en el agua, etcétera, etcétera. Y un animal, ya sea subclínico o clínicamente infectado, elimina al ambiente concentraciones muy elevadas de viriones por materia fecal. Entonces, difícilmente una población no tome en contacto con rotavirus. Entonces, acá hay que determinar que los que enferman clínicamente son los menos. La gran mayoría son subclínicos, o son portadores que no tienen ningún tipo de síntoma. La morbilidad es elevada, normalmente pueden estar afectados clínicamente los 35 hasta el 50%, pero es exagerado el 50%, generalmente es entre el 15 y el 35% de los animales, y la letalidad también no suele ser muy alta si hay un buen tratamiento, una buena atención de los animales enfermos. Bueno, ¿cuáles son los factores? En general ya hemos dicho varias veces cuáles son los factores que determinan los cuadros clínicos o subclínicos, y la tasa de morbi-letalidad. Letalidad, sí. Ya la hemos mencionado varias veces, pues la paso rápido. Inmunidad calostral y lactogénica, la virulencia de las cepas actuantes, la dosis infectante que existe en el ambiente o que infecciones mixtas, pueden ser con Escherichia coli o Cryptosporidium, edad de los terneros afectados, o sea, generalmente suele ser terneros de mayor edad, de más de 3 o 4 semanas, o sea, más de un mes, ya hay determinada resistencia, entonces los cuadros suelen ser subclínicos o leves, los cuadros clínicos. La convivencia... Sí, Perdón, sí, sí, una consulta, ¿puedo? sí, sí. Lo de la dosis infectante, ¿sería lo mismo que la carga viral, de esa que tanto se habla ahora? ¿O?
No, la carga viral es lo que el animal tiene y puede llegar a eliminar, ¿no es cierto? La dosis infectante es lo que ingresa, o sea, es lo que el animal, digamos, en este caso, consume por vía oral y se produce la infección. Obviamente, mientras más es esta dosis infectante, o sea, más consume virus, es más probable que tenga un cuadro clínico y no subclínico, mientras que si la dosis infectante es baja, puede que tenga un subclínico, insisto. Pero hay otras cuestiones que también, como todo esto que estoy mencionando, Claro, eh, juegan un papel importante. bárbaro, gracias. Bueno, el rotavirus, una vez que ingresa al organismo, ¿no es cierto? Rápidamente empieza a multiplicarse en los enterocitos de las velocidades del yeyun y del ilion, y con una extensión continua, o sea, en general discontinua. En general, la replicación es a través de parches y no es todos los enterocitos afectados. Coronavirus es diferente, es más virulento, replica en los enterocitos de las vellosidades y también en las células de la cripta, o sea que corona es más virulento de por sí, primero porque replica en la vellosidad y en las criptas, y prácticamente la extensión es casi completa, yeyuno, ilion, colon, y con una extensión más continua, no tanto en parches. Y además, como si esto fuera poco, coronavirus también produce una viremia, o sea, el rotavirus simplemente es una patología local en todo el tracto gastrointestinal, fundamentalmente yeyuno y ilio, ya lo dijimos, mientras que el coronavirus, además de replicar en casi todo lo largo del tracto gastrointestinal, también pasa a la sangre y produce una viremia y puede tener alguna lesión en boca, ¿no es cierto?, o en algún otro lugar. Entonces, en general, hay un cuadro febril con coronavirus, generalmente siempre hay temperatura, mientras que con rotavirus casi nunca hay temperatura, el cuadro no es casi febril. Serían algunas de las diferencias clínicas que pueden existir. Y bueno, los síntomas clínicos, el periodo de incubación es rápido, igual que todos estos virus entéricos. Los terneros afectados no quieren mamar, generalmente se echan. Bueno, hay una ligera depresión, bueno, suele haber una diarrea, una salivación y una diarrea acuosa. En la gran mayoría de los cuadros son subclínicos, ya dijimos, pero también son grandes eliminadores, o sea, el que tiene un cuadro subclínico elimina virus al ambiente también en gran cantidad. Y los coronavirus, obviamente, a diferencia del rotavirus, es un DNA y también posee una gran resistencia a las condiciones ambientales. Todos los coronavirus son del mismo serotipo y algunas cepas tienen tropismo por el tracto respiratorio. Entonces, afectan el digestivo, pero también pueden replicarse en el tracto respiratorio. De ahí un poquito la mayor gravedad que tienen los cuadros de coronavirus, la tasa de letalidad es mucho mayor que la de rotavirus. Y a diferencia del rotavirus, que solo tiene una acción digestiva local, corona también puede producir viremia por varios días y temperatura. Y los síntomas clínicos son mucho más intensos, ya los mencionamos, y la letalidad también. Corona generalmente afecta a animales de 5 a 30 días, bueno, muy parecido a rotavirus, no hay diferencia ahí. Inicialmente aparece mucus y leche cuajada en materia fecal, o sea, leche no digerida, y los cuadros son mucho más prolongados, en rota prácticamente los 3 o 4 días de haberse declarado el cuadro, ya hay una tendencia a mejorar, mientras que acá tarda más. Y produce, por supuesto, un síndrome de mala absorción. Y se ven afectados intestino delgado, colon y otros lugares, y suele haber, esto no lo hemos visto mucho en la región, pero bueno, alguna tiflocolitis, fibrinonecrótica, y los ganglios generalmente están muy agrandados y edemados. Puede observarse sitios lesiones erosivas en boca, entonces generalmente siempre hay que revisar la boca cuando hay un animal con diarrea, un ternero con diarrea.
Bien, entonces dijimos algo de rotavirus, dijimos algo de coronavirus. Acá hay una materia fecal que, bueno, parecería algo normal, pero sería la primera etapa de un rotavirus. Una materia media pastosa. ¿eh? Bueno, acá lo mismo, una materia fecal un poquito más líquida y, por supuesto, de un ternero que tranquilamente ya está en vía de deshidratación grave. Acá también puede haber una materia fecal mucosa. Entonces, ustedes van a encontrar, cuando vayan a un rodeo o a una guachera, van a encontrar todo tipo de presencias clínicas, o sea, van a encontrar terneros que tienen una diarrea muy acuosa, terneros que tienen diarrea pastosa, y esto también lo vemos con el tema de tratamiento. Acá en un ensayo que hizo sobre la vacuna el INTA, observamos que hay una diarrea bastante pastosa también. Esto es un ternero que prácticamente no está deshidratado. Se observa un ternero sanito con esa diarrea que a lo mejor ya sin tratamiento tranquilamente supera este cuadro. Generalmente cuando hay hay una muerte y hacemos una necropsia de un ternero de estos, observamos en general una enteritis mucosa, pero también con rota también puede haber lo que dijimos, alguna presencia de fibrina y también los ganglios mitómanos. ¿Cuál es la patogenia? Ya la mencionamos, la patogenia hay una denudación de las vellosidades, ¿no es cierto? Entonces, habitualmente acá tenemos una vellosidad denudada, generalmente están colapsadas, o sea, se juntan entre ellas. Acá tenemos una vellosidad normal y esta parcialmente normal con cierta denudación. Entonces, el rotavirus, tanto el rota como el corona, digamos, la relación que tienen las velocidades con la cripta, en caso corona, que suele ser 7-1, la baja a 3-1 más o menos. Lo mismo que el rotavirus. Entonces, insisto, la relación cripta-velocidades normales suele ser de 7-1, y en presencia de alguna de estos virus digestivos, generalmente hay una denudación y pasa a 3-1, 2-1, 4-1. O sea que prácticamente hay un despunte de todas las velocidades. Y acuérdense que el coronavirus a su vez coloniza las células de la cripta, o sea que afecta prácticamente la funcionalidad de toda la velocidad y la cripta en varios lugares del tracto gastrointestinal. Bueno, en el diagnóstico hay varias, diríamos, metodologías diagnósticas. Hay una ELISA policlonal sobre materia fecal. En general no muchos laboratorios regionales lo tienen puesto a punto. Sí, el test de inmunocromatografía, que si fuera como si fuera un EVA-test, por decir así. Hay también una inmunofluorescencia sobre el intestino, también hay una electroforesis, en fin, hay varias técnicas de diagnóstico y hay una microscopía electrónica que obviamente la hacen los centros de investigación. Esto es lo que habitualmente se hace en los laboratorios regionales. Acá tenemos una inmunofluorescencia sobre el intestino delgado y todo esto es un positivo, o sea, son hilachas, como se ve, de vellosidades colonizadas por el rotavirus. Y acá tenemos un test de inmunocromatografía, ¿no es cierto? Está bien, acá tendría que marcar, pero bueno, no sé por qué puse este de criptos, pero tendría que poner que dio positivo rotavirus. Entonces, acá se pone la materia fecal, se hace una dilución y prácticamente se deja correr durante casi 15 o 20 minutos y prácticamente cuando hay, en este caso, antígenos de Cryptosporidium, marca y se ve la banda esta. Es lo mismo, a la misma altura si fuera positivo rota, corona, Escherichia coli. A ver si tengo otro más. Acá hay otro. Este dio prácticamente las tres cosas. Cryptosporidium, una banda muy leve acá de rotavirus y una banda un poco más firme o más gruesita de coronavirus. O sea, un ternerito que por suerte tenía para todo. Tenía los tres agentes presentes en su materia fecal. Y la materia fecal a su vez era bastante hemorrágica, o sea que posiblemente por acción de coronavirus. Interesante. Un caso que tuvimos no hace mucho, estábamos en la zona de las varillas.
Bien, entonces sería esto. Y para Escherichia coli marcaría acá y muchas veces uno hace el aislamiento también, y después puede hacer un antibiograma. Cuchi, antes que pase a eso, si bien creo que ya más o menos fuiste respondiendo, pero preguntaban si las microvellosidades con Roto y Corona quedan en la misma forma, podemos distinguir alguna diferencia. Bueno, ya lo aclaraste, ¿no? Las micro y las vellosidades, digamos, ¿no? Se acortan los dos. Lo que pasa es que Corona, al ser un poco más profundo y estar en la cripta, a veces produce una destrucción un poquito mayor. Pero sí hay una atrofia de vellosidades, como ustedes vieron en patología, seguramente, patología general. Y ahí el Cuchi no sé si lo respondió, pero bueno, una de las características macroscópicas es que el intestino en estas dos enfermedades, por la atrofia de velocidad, es muy delgado. No me imagino que por ahí a lo mejor después tenés alguna foto. Pero bueno, y Sí, después no. pregunta también el color de la diarrea, los diferentes colores que vos mostrabas, si es por directamente por la edad que pueden tener los terneros o por el cuadro, por qué iban cambiando el color de diarrea, así más amarillento o más blanquecino. Sí, eso no lo tengo muy claro. Y eso generalmente está relacionado a lo que están comiendo. Si en la medida que la diarrea lo tenés cuando está tomando calostro y va a tener un tono más amarillento, si se acuerdan el Cuchi cuando habló los primeros días de las características del calostro, ese color más amarillento que tiene, vas a tener la diarrea. Y después, bueno, si ya es leche, lo que está tomando se va más hacia los colores más blancos y le tienen que sumar siempre, si llega a haber alguna lesión que produzca salida de sangre hemorrágica, y bueno, la materia fecal se va a tener un color más rojizo. Y bueno, y en la medida que los animales ya empiezan a comer pasto y tienen diarrea, y las diarreas van a tender a ser más verdes, y si hay exudado mucoso, y bueno, la diarrea a veces el muco tiene ese color grisáceo, entonces te lo lleva hacia esos colores. O sea, el color de la diarrea va a depender en gran parte de lo que estén comiendo y del tipo de exudado que pueden llegar a tener. Digamos. Eso es todas las diarreas en todas las categorías animales. Sí, está bien. Si hay una mala absorción, las grasas muchas veces no se absorben correctamente y bueno, pasan a la materia fecal y dan también una coloración más blanquecina, en fin, hay de todo, grisácea. Exactamente. Bueno, hay que considerar que dentro de la patogenia, esta denudación de las células de las vellosidades, obviamente estas células de las vellosidades producen enzimas, entre ellas la lactasa, ¿no es cierto? Entonces la digestión habitualmente en un ternero normal es una digestión de tipo más vale química, mientras que cuando se produce esta falta de enzimas, porque hay una denudación de las células de los enterocitos y que están en las vellosidades, obviamente muchas veces se transforma esta digestión de la leche de química, pasa, ¿no es cierto?, a bacteriana. Entonces hay una replicación bacteriana y suele haber gas y también suele haber, ¿no es cierto?, una acidificación de la materia fecal por este tipo de digestión. Entonces hay que considerar que una materia fecal, si toman un pH de una materia fecal de un ternero con Escherichia coli y un ternero con una viral, el de virus va a ser seguramente mucho más ácido la materia fecal que no la de Escherichia coli. Acuérdense que Escherichia coli era una alteración de la bomba sodio-potasio y que generalmente se ingresaba agua y también algunos minerales al lumen intestinal. Entonces, de ahí es que suele ser más alcalino. Bien, vamos a hablar un poquito de prevención y control. En general, muchos de estos conceptos sirven para coli, sirven para cripto, bueno, también sirven para salmonella y demás. Entonces, por ahí hay que saber también aplicarlo con sentido común a un síndrome diarreico que pueden tener ustedes en algún establecimiento. Bueno, la estrategia o los 3 principios básicos de la prevención y control son reducir la exposición de los agentes, ¿tá?, maximizar la resistencia específica e inespecífica y tratar los terneros enfermos. Para reducir la
exposición a los agentes, bueno, acá hay un concepto, a medida que transcurre la aparición, hablando fundamentalmente de los rodeos de cría, el número de terneros enfermos, la severidad, aumenta, ¿no es cierto?, el número de terneros enfermos y la severidad de los cuadros, y disminuye la edad de los afectados. Esto se llama, en epidemiología, se llama ampliación biológica, ¿tá? Eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces empieza un ternerito, otro ternerito, los rodeos de cría, y bien empieza el nacimiento, y a medida que van avanzando los partos, ¿no es cierto?, se va produciendo lo que mencionamos acá de ampliación biológica. Y llega un momento en el pico de la aparición donde tenemos un quilombo de diarrea y los productores nos miran con cara fea a los veterinarios como diciendo, ¿y cómo solucionamos esto? Bien, disponer de lotes de parición y de lactancias limpios, si son lotes grandes, pueden dividirse con alambrados eléctricos doble, en fin. Acá hay una serie de recomendaciones que las voy a pasar rápida porque si no vamos a tardar mucho tiempo, pero son muy aplicables a los rodeos de cría de nuestra región. Las vacas preñadas, incorporarlas en un lote de parto, o sea, la vaca preñada va a un lote de parto pocos días antes de llegar al parto, ¿no es cierto? Y sacarlas, ¿no es cierto?, una vez parida lo antes que se pueda. Eso también es otro criterio importante, de tal manera de que si el ternero afecta un cuadro de diarrea, no contamina los lugares donde están pariendo las compañeras. Entonces es importante este tipo de manejo, que en realidad verán ustedes que es atención, presencia de gente, caballos, etcétera, etcétera. Sería conveniente trabajar con rodeos chicos, no más de 50, 60 vacas. Hay veces que rodeo 200, 300 vacas, y bueno, obviamente la ampliación biológica ahí. No mezclar terneros con más de 15 días de diferencia de edad, o sea, de última ir haciendo lotecitos si se puede, como dijimos recién. No utilizar pastoreos rotativos en los lotes de lactancia, porque directamente ahí el hacinamiento, perdón, la intensificación permite un mayor hacinamiento y suele haber mayor ampliación biológica. Y en los lotes de lactancia, las áreas destinadas a la alimentación, o sea, muchas veces cuando se dan ración y demás, cada 5 días deben de alguna digamos, cambiarse de lugar, de tal manera de que esos lugares donde ha habido un comedero, un bebedero, una sal, etcétera, etcétera, donde están todos los animales, han ido pasando todos los animales, obviamente son mucho más contaminados que otros. Entonces hay que ir rotando eso. Y bueno, apartar, si se puede, los terneros que tienen diarrea y llevarlos a un lazareto. Eso es muy importante. Muchas veces los potreros de parto estén cerca de las mangas, de tal manera de tener esta facilidad para tratar los terneros. Bueno, en el lazareto deberían permanecer 7, 10 días y después de finalizar la diarrea, de tal manera de que no contaminen los ambientes, y de ser posible hacer parir las vaquillonas separadas de las vacas, y los potreros de parto hacer potreros limpios, diríamos. ¿Por qué? Porque, insisto, las vaquillonas en general son más complejas para tener sus terneros por falta de experiencia. Generalmente la calidad del calostro es menor, y bueno, y la oferta de calostro también suele ser mucho menor. Ya más adelante les quiero mostrar una lámina interesante de cómo se comportan en la lactancia las vaquillonas y cómo se comportan las vacas. Y si no se contacta si no se contara con potreros de parto, hacer parir los lotes en potreros rotados, lo que quiere decir que no los pongan en potreros de campos naturales donde no han sido removidos. ¿Por qué? Porque la resistencia de estos agentes, especialmente las virales, puede pasar de un año para el otro. O sea, hay que tener en cuenta de que si están a la sombra, etcétera, etcétera, por ahí los viriones pueden sobrevivir. Bueno, acá simplemente, si tuvieran que desinfectar algún ambiente, ¿no es cierto?, observamos que para rotavirus, lo mismo que para corona, rota y corona, serían los cresoles, algo el hipoclorito, los formol y
los amoníos cuaternarios. Hay que tener en cuenta de que en general estos desinfectantes pueden más o menos utilizarse. Serían los mismos que se utilizan para los gram negativos, Escherichia coli, y como ustedes verán, los criptosporidios prácticamente, de no ser el formol y el vircon, ya vamos a ver qué es el vircon, son muy resistentes. Bueno, ya dijimos recién que la higienización y desinfección de las vacas parturientas también es un aspecto importante. Prácticamente ningún tambo lo realiza en Argentina, lo cual es, digamos, perder una posibilidad importante de controlar las diarreas y otros agentes también que se pueden transmitir en las primeras horas de vida durante el calostrado en los terneros. La práctica sería recomendarla. Las vacas antes del parto, en los corrales o boxes de pastos, generalmente en la fase 2 del parto. ¿Qué significa la fase 2? Ya lo dijimos, es cuando prácticamente apareció el amnio, ¿no es cierto?, y las patitas. Para un correcto lavado de desinfección se deben tratar con una esponja, agua y jabón, lavar la zona de la vulva, la entrepierna, hasta las glándulas mamarias y los pezones. Luego desinfectar con iodopovidona, amonios cuaternarios o lavandina al 1%. Y si no se puede utilizar, ¿no es cierto?, agua, jabón y demás, por lo menos asperjar con algún desinfectante toda la región esta donde va a tener contacto el ternero. Asperjar con una mochila en los mismos lugares indicado anteriormente. Así que, ¿qué sería lo que llamamos nosotros la higienización y desinfección de las vacas parturientas? Insisto, prácticamente ningún tambo lo hace y sería una medida muy rápida, muy, digamos, poco costosa y eficiente para mejorar muchos de los problemas que tenemos en los terneros después del parto. Bueno, así que este sería un poco las medidas de manejo y la higienización. Lo que dijimos recién es bajar la oferta de agentes patógenos en lo máximo que se pueda. Con respecto a maximizar la resistencia no específica, bueno, el correcto calostrado ya lo mencionamos en la clase del miércoles pasado, y muy importante en las primeras 4 o 6 horas que todos los terneros tomen al menos 2-3 litros de calostro, dependiendo un poco de la calidad que tengan. Y bueno, y acá vamos a hablar un poco del uso de vacunas, que ya algo mencionamos recién. Las vacunas contra el complejo digestivo son inactivadas, dijimos, adyuvante oleoso, que tienen estos 3 antígenos: J, corona y Escherichia coli, la cepa J5. Dentro de los planes de vacunación, bueno, en el rodo de cría, vacunar a las madres y las vaquillonas de reposición con 2 dosis a los 50 y 20 días previo al inicio de la aparición, sobre la cabeza de aparición. Habíamos mencionado, ponerse la cabeza, la cola de aparición. Y acá es importante, si el servicio fue muy extendido, por ejemplo, 4 meses, que hay muchos rodeos que tienen servicio cada 4 meses continuado, se puede reforzar con una tercera dosis 2 meses posterior al inicio de la aparición en aquellas hembras que no tengan ternero al pie. También otra medida importante de manejo a considerar en cada uno de los rodeos. Y vacunar todos los años, siempre con 2 dosis. O sea, en general, los productores repiten las vacas viejas con 2 dosis, las vacas viejas con 1 dosis al año siguiente. Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque no son las vacunas, una panacea de estas vacunas contra el complejo digestivo. Entonces, siempre se recomienda todos los años a todas las reproductores 2 dosis, todos los años 2 dosis, antes del parto. Y hay que tener en cuenta que cuando ustedes tienen un gran endemismo en un rodeo, o sea, un porcentaje de un 30-40% de terneros afectados todos los años, esta prevalencia de animales clínicamente afectados va a ir bajando muy lentamente, y prácticamente yo le diría que puede llegar a bajar en 2 años del 30 al 10%. Nunca van a bajar menos del 3-2%, olvídense. Entonces eso tiene que comentárselo a los productores, de que no centren toda la expectativa en solamente vacunar un rodeo, ya sea de cría o en los tambos. Y en los tambos
vacunar, como dijimos recién, al secado, la vaca preñada, cuando terminó su ciclo de lactancia, al secado, 60, 70 días antes del próximo parto y repetir 30 días antes del parto. En las vaquillonas siempre 2 dosis antes del parto. Y por último, la tercera estrategia sería tratar los terneros enfermos. En todos los casos de diarrea se debe hidratar, usar antibióticos, usar antiinflamatorios no esteroidales y otras drogas antidiarreicas. Bueno, esto es simplemente para mostrar, ¿no es cierto?, un ternero deshidratado, o sea, prácticamente no se hidrata por boca, entonces hay secreción en todo el tracto gastrointestinal de intestino delgado, ¿no es cierto?, y hay absorción en intestino grueso, ¿no es cierto?, pero nunca se llega a compensar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Siempre hay mayor eliminación de líquido de lo que ingresa y lo que se secreta también. Entonces, cosa que si nosotros hacemos una hidratación por vía oral, ¿no es cierto?, con electrolitos y soluciones, prácticamente, si bien se elimina la misma cantidad a través de la diarrea, prácticamente es compensada, ¿no es cierto?, la deshidratación, porque ingresa posiblemente más de lo que se elimina. ¿Ah? Entonces, este es el concepto. Estos serían rehidratadores, ¿no es cierto?, orales. Este sería un rehidratador comercial y este es un caserito, una botella de gaseosa con estos, digamos, adaptadores para las canillas de los baños, de las cocinas. Y este sería una sonda rígida. Entonces sería esto flexible y la sondita rígida. Acá tenemos uno de los compañeros de ustedes hidratando un ternero, ¿no es cierto?, en una jaula, una hidratación directamente. Es una práctica que vamos a hacer si vamos al tambo, ¿no es cierto? Es relativamente sencilla, pero hay que tomar algunas medidas para no hacer una falsa guía. Bueno, evidentemente usted me dirá, y en los rodeos de cría, bueno, este es un ternero ya bastante más grandecito de lo que debería, pero es por ponerle, simplemente hay que tener personal capacitado para agarrar los terneros, enlazarlos, ¿no es cierto?, y hacer una hidratación. Y es complejo. Entonces, en los rodeos de cría siempre conviene reforzar el personal durante el periodo de partos, ¿no es cierto?, y el periodo primer periodo de lactancia de los terneros. Bueno, esto no lo vamos a profundizar mucho, en todo caso lo podrán leer ustedes y se darán cuenta de que no es tan difícil la estimación del volumen hídrico a reponer en terneros con diarrea. Bueno, hay 3 niveles: déficit previo, que sería un volumen para rehidratar; necesidad de mantenimiento, sería el volumen para el mantenimiento; y una estimación del volumen para reponer pérdidas patológicas. O sea, serían los 3 ítems que habría que considerar. Considerando todo esto, ¿no es cierto?, un ternero que tiene un 8%, acuérdense que explicamos la técnica del pliegue, ¿no es cierto?, para más o menos estimar, sería unos 10 segundos para volver, 10, 15 segundos para volver al estado normal de deshidratación. Sería una deshidratación bastante importante. Prácticamente le hace falta por día 8 litros, lo cual uno a simple vista lo ve como exagerado, pero desde el punto de vista del tratamiento clínico, esto sería lo ideal. De repente, si ustedes ponen 4 en lugar de 8, bueno, evidentemente la recuperación del ternero va a tardar mucho más, pero a lo mejor no se muere. En fin, esto véanlo, yo no voy a profundizar ahora, porque vamos a perder mucho tiempo y todavía tenemos cosas para ver. Y bueno, y las quimios, dentro de la quimioterapia hay un montón de productos, algunos son productos muy viejos, como los míos, kaolin, sales de bismuto, etcétera, etcétera. Generalmente estos no se encuentran en el comercio porque son muy baratos y los laboratorios, obviamente, están detrás de la plata, no los comercializan, pero algunos son muy importantes: carbón activado, tierra de atomea, todavía se consigue, y carbón activado también, son absorbentes, o sea, protectores, absorbentes, astringentes, el ácido tánico también, son todos productos de la edad ya pasada, pero que tienen su eficiencia y podrían tranquilamente utilizarse. En general, lo que usan los productores y los
y muchos veterinarios los antibióticos. Los antibióticos serían importantes porque dijimos nosotros que, acuérdense, la digestión bacteriana, entonces reducimos un poco esa multiplicación bacteriana que va a utilizar la lactosa o los componentes de la leche. Entonces sería un poco la idea del antibiótico, no otro, porque sin lugar a duda con el antibiótico no vamos a recuperar digamos, las células perdidas en las velocidades. Acuérdense que si bien la recuperación de las células, los enterocitos, es rápida, pero tarda mínimamente 3 a 4 días. Entonces, en esos 3 o 4 días, obviamente, los efectos de virus digestivo es bastante importante. Este sería uno de los antibióticos. Yo le dije que uno de los que prefería el florfenicol y la gentamicina, esto para la Escherichia coli, dado que hay bastante resistencia a la oxitetraciclina, a la errofloxacina y también a las sulfas. Bien, y hay también productos anti-Cryptosporidium, que ya lo vemos adelante. Bueno, diarrea muy acuosa, grave. Acá habría que hacer un tratamiento por vía endovenosa, porque el ternero tiene más del 8% de deshidratación. Y esto, bueno, un esquema francés adaptado. Las pérdidas corporales, cuando llega al 6% ya el ternero está deprimido, ¿no es cierto? Cuando llega al 10% ya está críticamente enfermo y más del 12, 14% ya se produce una muerte. Entonces hay que tener en cuenta que la hidratación es el parámetro principal que va a producir la salvación o la rehidratación, ¿no es cierto? La salvación del ternero o la muerte. Lo mismo ocurre en todas las especies. Una diarrea pastosa, leve, ¿no es cierto? A lo mejor por un tratamiento por vía oral o prácticamente sin tratar, este ternero lleva adelante, sobrevive. ¿Tá? Lo mismo que tratamiento por vía oral. Este ya está más complicado, es un ternero con deshidratación grave, prácticamente este ternero tiene más del 10%, si no hay endovenosa acá, este seguramente es candidato a morirse. Y esto es lo que mencionaba recién, interesante, esto lo podríamos hacer en algún momento en las partos que tengamos acá en el campo La Aguada, el día que retomemos las pasantías. Interesante, la categoría vaca vaquillona, bueno, 23 a 8, la frecuencia medida en mamadas, o sea, prácticamente las vacas tuvieron menos mamadas, 2.6 al día estamos hablando, y la vaquillona más mamada, 3.6. Máximo promedio en minutos, las mamadas de las vaquillonas fueron mucho más cortas y las de las vacas fueron mucho más largas. Acá hay un personal, un chico que está con una larga vista observando, ¿no es cierto?, las vacas. Y la interrupción de las mamadas es interesante por parte de la madre, prácticamente en las vacas casi nunca la madre interrumpe la mamada. Por parte del ternero, porque ya se llenó, más del 90%. Mientras que las vaquillonas diferentes, las vaquillonas son menos de aptitud materna, porque todavía no tienen experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de las veces que se interrumpe la lactancia, ¿no es cierto?, las mamadas es por parte de la madre, en este caso de la vaquillona, mientras que pocas veces es por parte del ternero. Interesante, esto habla un poco de la etología, el comportamiento de los terneros. Bien, bien, bien. Uchi, hay algunas Sí. preguntas ahí que el Hernán fue respondiendo. Cuando vos dijiste la palabra lazareto, yo me acordé de la preñez por robo. Claro, ¿qué es un lote lazareto? Bueno, el Hernán ahí ya lo estuvo escribiendo en el chat. Bueno. Después, ¿qué preguntaron? A ver, espera. Bueno, sí, aclaró el Hernán que era un lote de aislamiento. Si son resistentes. Le preguntaban si son resistentes a rotavirus. Hay uno de los chicos, rota en el ambiente, uno de los chicos contestó que sí, que ya vos lo habías comentado también. Y ¿cuántas veces sería conveniente la rehidratación si tenés que dar, suponte, 8 litros? ¿Cuántas veces al Y día? mínimamente 3 sería 2 litros y kilolitros por
por cada toma, mínimamente. Eh, Estamos hablando y de bioral. después, bueno, y después una pregunta que creo que vos lo dijiste cuando hablaba de los servicios de 4 meses. Sí. Creo que ahí dijiste, ¿por qué es importante vacunar sin cría? No sé si se refiere a eso o no, No, pero terneros, claro, vacas, vacas que no tengan ternero al pie, se entiende claro, que ya no hayan sido vacunadas, porque claro, muchas veces en los rodeos están todas juntas, entonces, ¿cómo seleccionas? ¿Cómo sabes? claro, Vos sabés exacto. porque marcan con la panza, por decirte así, o eventualmente porque no tienen ternero, entonces a esas Claro. vacunas, Claro, revacunas. justamente está apuntado a eso, es decir, bueno, es la vaca que todavía no parió, Sí. que está por parir, digamos, a eso se refería la sin cría cuando hablaste de los 4 meses. Y acá te hacen una pregunta, a ver si esta conoces o no. Dice, ¿la manzana rallada aporta pectina como barrera protectora? ¿Puede ser eso? Sí, tranquilamente. El tema Bueno, es, eso puede ser un ternero mascota, por decir así, que claro. esté en una casa, en una quinta, pero no, no para un rodeo, obviamente. Tranquilamente, tranquilamente. Bueno, Cuchi, ¿querés que hagamos 5 minutos de descanso? ¿Te parece? Son las 9:20. Bueno, la Como vos pregunta quieras. es, ¿ahí está, se ve criptoporino o no? No, ¿O no se todavía ve no. nada? No, ¿No no se se ve ve nada. nada? No, no, no. Debería Opa. cerrarla. No sé por qué no se ve. A lo mejor cerrar la Ahora, presentación. espérate. Ahora sí. No. No se ve nada, ¿no? No, José. No, José. Cerrar la presentación de nuevo y volvemos. Bueno, espérate. A ver cómo nos va. No se ve, ¿no? No, José. Está yendo a presentar una ventana allá. Ah, tranquilo, estate Vamos, tranqui. Le podemos estar dando los 5 minutos que los vayan aprovechando los chicos Sí, hasta que sí. nosotros armamos esto, Cuchi. Bueno, ahora se debe estar viendo. No se ve, José, no se ve. Ahora, pero perfecto. Bueno, Tenemos 4 minutos, Cuchi, y seguimos. bueno, listo. Voy a preparar un mate, matecito.
Vamos, Josecito, estamos. Escúchame, Tati, acordate de mañana das vos, ¿eh? Hola, Tati. Perdón, ¿cómo, Cuchillo? Mañana das vos, acordate. Sí, mañana respiratorio. Ya ahora, cuando terminemos esto, les paso a Analia el teórico para que lo suba. Bueno, yo después le voy a pasar también para la semana que viene el de salmonela y coccidio. Bueno. Perfecto, perfecto. Qué ¿Qué está faltando? aplicados que están. ¿Cómo, Ani? ¿Cómo? Qué aplicados que están. Estamos hechos unos señoritos. Prolijito. Bueno, a ver, chicos, vamos a también tratar de que en 20 minutos más o menos este tema lo veamos. Hernán, si querés hacer algún aporte vos que sos súper especialista en esto. Bueno, la criptosporidiosis, mencioné hace un rato que era la principal enfermedad productora de diarrea en los tambos de la región. No sé en otras regiones, pero por lo que se ve, la bibliografía que hay, sí, es importantísimo. Y bueno, es una subespecie, es una coccidiosis, digamos, una subespecie de coccidia. Y hay tres principales criptosporidios, una especie, subespecie, digamos, no, sería género, no sé qué serían esto. Bueno, Cryptosporidium parvum, Cryptosporidium bovis y Cryptosporidium muris. Y la especie habitualmente más frecuente en todo el mundo y en nuestra región es el Cryptosporidium parvum. Bueno, algunas generalidades, el ciclo es directo de esta coccidia. Hay una infección superficial, en general no es tan profunda como la coccidiosis. Las diarreas no son hemorrágicas, salvo algún tenesmo, fundamentalmente en los terneros por ahí hay tenesmo y suele haber alguna pequeña hemorragia en la materia fecal final, pero es a consecuencia no de la acción patógena del agente, sino, bueno, de esta sintomatología clínica. Afecta a animales inmunodeprimidos, generalmente los animales que están mal protegidos, que tienen estrés climático, animales que tienen alguna otra infección, animales mal comidos, animales muy estresados. Entonces todo esto favorece a la presencia de, digamos, aspecto clínico, o sea, a la aparición clínica de esta enfermedad. 10 días antes, desde los 10 días de vida hasta los 3 meses de edad, generalmente se observan las sintomatologías clínicas. La expulsión de los oquistes habitualmente son infectantes, muy resistentes a desinfectantes, a la desecación y otras condiciones ambientales, entonces debe ser uno de los agentes más resistentes que tenemos productores de diarrea, estos oquistes. Insisto, al ser eliminados ya de un animal, ya son infectantes, a diferencia de los coccidios, ¿no es cierto?, que necesitan un tiempo de maduración. Y una alta morbilidad y una baja mortalidad. Y bueno, hay muchos portadores, también los animales adultos son portadores. Y bueno, esto de la morbilidad es cierto, es muy alta, y la mortalidad, en realidad la letalidad, y depende. Hay veces que los cuadros por ahí son letales y no están bien atendidos, y no se hidrata, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que es una zoonosis, o sea, una persona que tiene algún problema de inmunosupresión, al igual que los animales, también puede ser afectado y puede tener un serio problema. Entonces, para eso la bioseguridad de nosotros, los veterinarios, cuando atendemos, cuando vemos estos tipos de cuadros, es muy importante. La localización en el huésped generalmente afecta la parte final del yeyuno, la última porción, y el ilion, y también puede afectar al intestino grueso. Ocasionalmente puede afectar la mucosa del estómago o el cuajo. Generalmente la especie que afecta a esta mucosa del estómago es la Cryptosporidium muris, no es tanto el parvo. Y bueno, el ciclo, los esporozoitos penetran en el ribete de cepillo, se penetran en las vellosidades de las células epiteliales, y su ubicación es
intracelular, pero extracitoplasmático. O sea, ahí nomás, después prácticamente de la membrana celular, ahí al toque se ubican, pero obviamente producen toda la afuncionalidad de la célula, o sea, la célula que era muy especializada en toda la parte de absorción, producción de enzimas, etcétera, etcétera, la afecta. Estoy hablando de los enterocitos. Sí, una cosita nada más Sí, para explicar eso de lo intracelular extracitoplasmático que suena bastante particular, ¿no es cierto? sí, Eso tiene que ver porque cuando se asienta sobre la membrana plasmática citoplasmática del enterocito, ingresa invaginando la membrana citoplasmática del enterocito, o sea, se invagina y una vez que se invaginó, queda adentro del citoplasma, pero dentro de una vacuola rodeada con membrana citoplasmática. O sí, sea, señor. en realidad el bicho no toma contacto con el citoplasma, sino que queda como aislado y envuelto con una porción de membrana citoplasmática adentro del enterocito. Por eso se dice que es así y por eso tiene la capacidad a veces de no ser detectado demasiado con el sistema inmune y le permite persistir casi de por vida adentro del individuo. Eso nada más. Sí, por eso es que los portadores son muy importantes. O sea, un animal puede ser adulto y puede eliminar también oquistes, y el ciclo puede seguir desarrollándose. Bien, evidentemente, al igual que todas las coccidias, una primera equizogonia con 8 merozoitos, la segunda equizogonia tiene 4 merozoitos, y la gametogonia, o sea, el ciclo reproductivo, con producción de oquistes maduros que pueden infectar nuevas células. O sea, lo que dijimos recién, estos oquistes prácticamente dentro del mismo tracto gastrointestinal, en la última porción, pueden llegar a infectar células del propio animal, o sea, cosa que no ocurre en el ciclo de coccidiosis. Y los oquistes, al ser eliminados, ya son infectantes, a diferencia de las coccidias. Bueno, este es un ciclo habitual, simplemente, bueno, la parte, digamos, sexual, asexual, ¿eh? Y bueno, hay que tener en cuenta de que el oquiste ingresa y prácticamente se transforma en taquizoíto, le llamamos, que es una forma de división rápida, ¿no es cierto? Bueno, los oquistas penetran, poseen una alta resistencia al ambiente y resisten los desinfectantes usuales. Se eliminan los oquistos infectantes, lo mencionamos ya, y las estrategias de sobrevivencia son la resistencia y la condición de portadores sanos de los adultos. Una alta, bueno, ya lo mencionamos todo eso, y suele haber una fuerte asociación entre cuadros clínicos e inmunodeficiencia, o sea, es una enfermedad ligada a inmunodeficiencia, a estrés, etcétera, etcétera. Y bueno, acá Sí, simplemente, sí, sí, dale, dale. una cosita importante en la epidemiología, que a lo mejor lo ibas a mencionar más adelante, a lo mejor, Sí, es que eh, de las cosas más importantes es eso que remarcas vos, de que los oquistes ya salen infecciosos, inmediatamente salen, ya infectan, y sí, que hay oquistes dentro del animal, cuando se producen esos oquistes, tienen una pared finita que les permite romperse adentro del mismo individuo que los produjo y provocar autoinfección, o sea, autoinfección. generar ciclos endógenos y eso le permite mantenerse dentro de un individuo casi en forma permanente, ¿no? Relacionado a eso todo el sistema inmune, el estatus inmune del individuo, en fin, pero esos ciclos de autoinfección permiten Correcto. que los animales se mantengan positivos de por vida. Así es, Fernando, muy bien. Bien, acá observamos la presión inmunológica, la dosis infectante, lo habíamos mencionado ya para otros agentes. Acá observamos que dentro de la presión inmunológica prácticamente la inmunidad calostral no está muy clara de qué se trata. Aparentemente no juega un papel importante, lo mismo que la inmunidad lactogénica para el control de los criptosporidios, cosa que para otros agentes sí suele ser importante. La dosis infectante obviamente también tiene su trascendencia y la resistencia ambiental también es importante.
Posiblemente acá hay que poner 2 cruces o 3 cruces, porque es muy resistente a condiciones ambientales. Bueno, esto es simplemente en qué termina todo esto, termina en un cuadro de diarrea, ¿no es cierto?, produciendo una hipersecreción y una mala absorción. En general se mencionan síndrome de mala absorción en estos cuadros, a consecuencia de toda esta patogenia que no la vamos a repasar, simplemente la tienen ustedes para verla. Los síntomas clínicos, las diarreas generalmente son mucopastosas, son grisáceas, con color pútrido, un olor muy feo, muy característico, y a veces suele ser profusa y acuosa. La reducción del consumo de leche suele ser marcada, hay pérdida de peso, la diarrea se produce por mala absorción y hipersecreción, hay temperatura normal o subnormal, ¿no es cierto? Ahí tenemos lo que decía yo recién, tenemos o dolor abdominal, por ahí el tenemos y produce un poquito de hemorragia, pero bueno, eso sería no tan característico. Y la duración del cuadro clínico suele ser de 7 a 10 días, o sea, una enfermedad bastante, no digo crónica, pero no es muy aguda, es bastante subaguda. Observamos un ternero, ¿no es cierto? Mire el estado que tiene, muy deshidratado. Esta es la materia fecal, ¿no es cierto? Observe ese aspecto, diríamos, de síndrome de mala absorción, las grasas, este color es más vale el color de la grasa, la leche, ¿tá? Es bueno, es bastante, no característico, pero bueno, hay que tener cierto ojo, hay que haber visto algunas guacheras para poder más o menos apreciar eso. Y bueno, y dentro de las lesiones, la macroscópica, cuando hay un ternero que muere o se sacrifica para hacer una necropsia, hay una enteritis catarral, un adelgazamiento de la pared intestinal, eso también ocurre en rotavirus, el adelgazamiento. Hay una tumefacción leve en los ganglios mesentéricos, pero como ustedes ven, no es mucho, no es muy expresiva las lesiones macroscópicas. Y las microscópicas, bueno, evidentemente también no son muy frecuentes de realizar, hay una hiperemia severa, una atrofia de las velocidades, pero, insisto, no se hace con mucha frecuencia la hipertrofia en estos cuadros. Acá tenemos un cuadro de hemorragia en cuajo, un Cryptosporidium muris, hace varios años ya que lo vimos en un ternero, en una cabaña en la zona de Canales, cabaña de cría. Acá tenemos otro también, es como si fuera una sangre en napa, como si fuera... Bueno, y acá se observa una microscopía electrónica, nosotros vemos todos los criptosporidios adheridos, ¿no es cierto?, a las vellosidades. Entonces, los intestinos vellosidades. Bueno, ¿qué hacemos como diagnóstico? Las muestras son materia fecal y trozos de intestino que observen con alguna enteritis, alguna enteritis mucosa o catarral. Y bueno, lo que mencionamos recién, el test rápido de inmunocromatografía, anda muy bien, o si no, coloraciones como Cien-Nielsen y otra coloración que se llama Qi-Yuan, que se hace sobre materia fecal o sobre frotis de la mucosa del intestino, y ahí se observan de color coloradito, ya vemos. Este sería la inmunocromatografía, en este caso un caso puro de criptosporidiosis, materia fecal, migra y contrasta con el antígeno, y ahí, con el anticuerpo, perdón, y ahí se produce la precipitación. Esta, bueno, nació en el Nielsen, ¿no es cierto? Y observamos acá un quiste, mismo que acá, mayor aumento, ¿no? Esto lo podemos hacer, no hace falta hacer el test de inmunocromatografía, pueden hacer coloración, pero bueno, las coloraciones también ustedes saben que son bastante, no inespecíficas, sino por ahí no expresan la cantidad que deberían expresar. Acá lo mismo, Sí, ¿sí? una cosita nada más, que acá no se hace, a diferencia del resto de las coccidias, como las eimerias, las
coprologías de flotación, porque estos oquistes son oquistes muy chiquititos, son de 7 micras, 9 micras, o sea, son casi del tamaño de un glóbulo rojo. Entonces las flotaciones de rutina, como puede ser una flotación retardada o hacer un McMaster, no los van a poder ver. Entonces, por eso lo correcto es hacer las coloraciones en caso de hacer una microscopía de rutina. Así que eso tengan en cuenta que son oquistes muy chiquititos que no los van a ver con facilidad o se les va a pasar de lado en una microscopía por coprología de rutina. Muy bien. Bueno, el control prácticamente es cambiar periódicamente de ambiente, o sea, acá tiene muchísimo que ver el ambiente, la higienización de las vacas y la desinfección, como mencionamos, también es muy importante. Desinfectar los ambientes y las jaulas donde tuvieron los terneros con diarrea, Fórmula el 5 o el Virkon S, que sería un desinfectante de última generación, una base de ácido fosfórico, más o menos los controla, según dice el prospecto, a estos bichitos, y desinfectar periódicamente los baldes donde se ofrece alimento. Para esto utilizar desinfectantes de última generación como el Virkon, que es base de ácidos orgánicos y peroxidogenado, o sea, peróxido de hidrógeno, tienen, y más o menos, insisto, el prospecto dice que controlan los criptosporidios. Y la higienización y la desinfección de las vacas parturientas, también lo mencionamos, es muy importante. No hay vacunas para estos problemas, no hay vacunas, así que considerar que no hay vacunas. Los tratamientos, la hidratación mínimamente 2 veces por día. Bueno, cuando hablamos de hidratación estamos hablando de agua, más sales, más él puede darle alguna glucosa, alguna cosa así. Generalmente las sales hidratantes traen alguna glucosa, sería interesante. Y bueno, la vía, por vía oral, hay un producto que, bueno, salió ahora un par de años, que es la acitromicina, es el nombre comercial Locur, que es de un laboratorio multinacional. Y bueno, hay un tratamiento durante 7 días, esto está comprobado que funciona bastante bien, todo el mundo se queja que es muy caro, pero bueno, si salvas el ternero de repente no es tan caro, pero este sería lo último que apareció en el comercio para el control de la biosis. Anteriormente se hacían algunos tratamientos con tulatromicina que más o menos tenían alguna respuesta positiva, pero insisto, hay que estar muy arriba, hidratar, clínicamente también tratar con este tipo de productos como para más o menos controlar el cuadro. Y la alimentación, en general, acá hay una gran polémica, porque algunos dicen hay que dejar de dar leche, otros dicen hay que darle leche, en fin. En general, nosotros consideramos que el ternero va a consumir de acuerdo a lo que tenga posibilidad, y bueno, si tiene, entonces la alimentación tiene que ser la habitual, obviamente, que él va a consumir de enfermedad. Así que esto sería más o menos todo. Insisto, un problema de esta magnitud en un tambo, bueno, hay que abordarlo de todos los puntos de vista, ya lo dijimos, o sea, desde el punto de vista del ambiente, la desinfección, el tratamiento. Y bueno, a diferencia de Rota y Escherichia coli, acá no hay vacuna, entonces no hay posibilidad de hacer una protección específica, ¿no es cierto? Pero sí, yo creo que hay que minimizar todo lo que sean factores de estrés, que son todos estos factores de estrés inmunosupresivos en general, ¿no es cierto? Entonces, este sería un poco el mensaje como para abordar este tipo de problemas. Hernán, hace una comidilla, si no, terminamos. Una pregunta, no me escuche mientras el Hernán después hace comentarios. Preguntan cuál es el costo que tienen estos kits que utilizan para la inmunocromatografía. El costo en este momento no sé exactamente, pero los últimos que compramos estaban casi a 700 mangos por
determinación, 600, dependiendo, bueno, viste, está el dólar, todo el quilombo hoy. Bien. Pero bueno, ese sería un poco. Por eso es que no son, no son baratitos, o sea, Barato. evidentemente. Bueno, pero evidentemente si uno hace un diagnóstico de rodeo, justifica un gasto mínimo. En realidad no influye la sanidad en general, influye muy poco en los costos de un establecimiento lechero y menos en los costos de un establecimiento de cría. Sí, Hernán. sí, está todo muy bien, Puchi, la presentación, hay muy poco para comentar, hay muchas cosas dando vuelta porque hay cosas que no se conocen demasiado del cripto, es más, hay muchos autores que lo quieren considerar otro tipo de agente teológico y no un coccidio porque tiene esas diferencias de que salen infectantes, de que son muy chiquitos, de que tienen autoinfección, tienen algunos comportamientos, entonces viste que está ahí medio en la taxonomía. Y eso también lo hace diferente a las coccidias, el tema de que no hay ninguna droga que sea muy eficaz. O sea, todas estas contribuyen a disminuir la carga, pero en términos generales hay poca eficacia, ¿no? Todavía Sí, sí, se está medio luchando contra eso. Y por ahí también lo que coinciden muchos autores es que cuando aparece una criptosporidiosis, está bien, produce patología, produce diarrea, pero como que hay que buscar cuál es el problema de fondo, como va ligado mucho a el estatus inmune de los animales, por ahí a lo mejor hay un virus dando vuelta por debajo que deprime la inmunidad celular y hace que el cripto que está ya ahí preexistente aumenta la población, uno diagnostica criptosporidiosis y por ahí se queda en el aire o descuida un problema de fondo que genera estrés, que puede ser correcto. desde otro patógeno de fondo dando vuelta, un patógeno primario dando vuelta, o problemas mismos de manejo, frío, calor, Sí. corregir alguna otra cuestión y eso ayuda a bajar la carga de cripto que de hecho no se terminan curando, o sea, no se terminan curando, siguen teniendo el cripto adentro, Sí, pero sin criptosporidiosis, no sé si me explico. O sí, sea, sí, uno sí, puede sí, ser portador y no estar enfermo, sí, sí, técnicamente. Entonces, sí, los tratamientos generalmente son tratar de mejorar las condiciones de ese animal o de los animales que tienen altas cargas de cripto en los diagnósticos, ¿no es cierto? Cuando nace los froti o estas inmunocromatografías y tratar de corregir las cuestiones de fondo, ¿no? correcto. Bueno, bueno chicos, más o menos esto es lo que queríamos presentarle hoy. Mañana vamos a empezar con el síndrome respiratorio en terneros, lo va a dar el colega Tati Magnano, y nos queda a nosotros coccidiosis y salmonelosis, que la vamos a dar el próximo martes en la primera hora, el martes de 8, próximo martes de 8 a 9, ahí vamos a más o menos perfilar estas dos enfermedades y después a partir de ahí va a empezar ya tuberculosis. Y la otra semana a su vez vamos a empezar con parásitos gastrointestinales. Así que sería un poco el programita de ahora en adelante. Tati, ¿cerramos? Tati. El Tati no está. Se fue. Pero Bueno, cerramos. bueno chicos, No, buen día. nos vemos mañana a las 8, chicos. José, Cuchi, Sí. esperen, porque pidió unirse Buzo, no sé por qué, se ve que a lo mejor tiene algún mensaje para los estudiantes, no sé. Bueno, dele, don Buzo. No sé